Este es el Evangelio santo del Señor, el de la santidad de Dios, no la del hombre, porque la santidad del hombre es la del corazón, y la santidad de Dios es la del cielo, por lo cual está escrito, que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos como yo soy santo, es como Cristo es santo, es porque Él es santo. Por tanto, este es el Evangelio del Señor, que hagáis la voluntad de Dios, porque no todo el que le dice al Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que hagáis la voluntad del Hijo, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, para que en él tenga toda la preeminencia. O sea que Él es la cabeza del que actúa. Y si Él es la cabeza del que actúa, el que actúa no obra conforme a su voluntad, ni conforme a sus pensamientos, los cuales son de la tierra, aunque sea creyente, porque el pensamiento y la voluntad de la carne llevan a la muerte, pero la voluntad de Dios lleva a la vida, y por su Espíritu podemos entender su voluntad. Pero hacer la voluntad de Dios sugiere someter el cuerpo para que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros, presentando nuestros cuerpos a Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y cómo es someter el cuerpo? Someter el cuerpo a lo que Él quiere que yo haga, someter el cuerpo a su acción y someter la mente, llevándola cautiva a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y entonces puedo hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va en contra de la voluntad del hombre, porque como más altos son los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los de los hombres. Y los pensamientos de Dios no son entendidos por la mente humana si el Espíritu Santo no se los revela. No se trata de tomar la Escritura y decir, escrito está, hagamos esto y hacerlo, porque así se vivía en la ley. Y en la ley, de la cual se dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, no se amaba lo que se hacía, sino que se hacía por imposición. Pero en el Evangelio de la Gracia, en el Nuevo Pacto, no se hacen las cosas así. Se hacen dirigidas por el Santo Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios dirige, entonces ya nosotros no somos la cabeza de lo que hacemos, sino que Cristo es la cabeza de lo que hacemos. Por eso se dice de Él que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza es la que piensa, la cabeza es la que entiende, la cabeza es la que sabe por dónde has de ir y por dónde no has de ir. La cabeza es la que sabe lo que se debe de hacer, la cabeza es la que santifica, la cabeza es la que purifica, la cabeza es la que da el conocimiento verdadero de Dios, la cabeza es la que te guía a hacer las obras del cuerpo, porque el cuerpo no se puede mover si la cabeza no se lo ordena. No se puede mover un brazo si la cabeza no piensa lo que va a hacer con esos brazos. Primero lo hace la cabeza. Por tanto, primero lo ordena Jesucristo. Y este fue el problema que hizo que Saúl pecara contra Dios. Y este fue el problema que hizo que la ira de Dios viniera sobre él. ¿Por qué? Porque él era su propia cabeza. Y por eso cuando lo mataron, tomaron su cabeza y la colgaron y se la llevaron. Por eso fue que su cabeza fue puesta en vergüenza. ¿Por qué? Porque su cabeza fue la que lo llevó a la muerte. Y la cabeza de muchos hoy es la que los está llevando a la muerte. Y dice de ello que ya no andemos como andábamos antes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Por qué? Porque la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos son la voluntad del hombre nacido de carne y de sangre, son la voluntad del hombre inteligente por sí mismo. Pero la voluntad de Dios es la voluntad de que hace al hombre humilde y manso de corazón para someterse a todos los preceptos de Dios. Por eso se dice que solamente los que hagan la voluntad de Dios entrarán en su reino. Pero para esto es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa, como dice en el libro de los Hebreos en su capítulo 10 y verso 36, que cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios, entonces obtendremos la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la vida eterna, la promesa de la verdadera imagen de Cristo que Él prometió hacer en nosotros, porque solo la imagen de Cristo entrará en el cielo, y la imagen de Cristo va desde la cabeza hasta los pies, y empieza por la cabeza y termina en los pies, porque esa es la imagen de Cristo en el hombre. Entonces, ¿por qué es necesaria la paciencia? Esperar en todo a que Dios me diga qué debo de hacer. Esperar en todo a que Dios me diga dónde debo de ir. Someter mi cuerpo para buscar su voluntad y entonces esperar a que la cabeza me hable para que entonces el cuerpo pueda actuar. Porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y si la iglesia es el cuerpo, la iglesia no se dirige a sí misma, sino que la cabeza lo dirige. Y el cuerpo actúa conforme a lo que la cabeza piensa. Y el cuerpo actúa haciendo la voluntad de Dios. El cuerpo actúa haciendo la voluntad de Jesucristo. El cuerpo actúa dirigido por Jesucristo. En una oportunidad fueron Pablo y los que estaban con él a predicar el evangelio a Asia. Y dice que el Espíritu Santo se los impidió. Está descrito en el libro de los Hechos, capítulo 16, y del verso 6 en adelante. Y dice que queriendo ir a Bitinia, el Espíritu Santo no se los permitió. Pero luego de esto, se le mostró a Pablo una visión de noche y se le mostró a un varón macedonio que estaba parado, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces entendió Pablo que Dios lo llevaba allí y los llevaba allí para que les predicasen el evangelio a ellos, porque esa era la voluntad de la cabeza, que es Cristo el Señor. Pero el cuerpo quería hacer otra cosa, de pronto entendió hacer otra cosa, porque está en un cuerpo que es tentado al mal en todo tiempo, que este camino no sabe la voluntad de Dios, no sabe por los caminos por los cuales Dios lo va a llevar. Y se sometieron a la voluntad de Dios. El Espíritu le impidió ir a predicar el evangelio, del cual se dice que se predique en toda la creación, el del cual se dice que se predique a todo linaje, tribu, lengua y nación. Pero ellos iban a hacerlo a la manera de ellos en un momento, enseñando al Espíritu Santo a través de esta escritura que la cabeza es la que manda, no el cuerpo. Y el cuerpo no dice, haré porque está escrito. El cuerpo se santifica a través de la voluntad de Dios. Si el cuerpo hace la voluntad de Dios, que es la iglesia, entonces será santo en toda su manera de vivir, en toda su manera de actuar, en toda su manera de pensar, en toda su manera de entender. Porque en el principio todas las cosas por Dios fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que si hago algo que no es la voluntad de Dios, aunque parezca santo, aquello no permanecerá. Todas las cosas que fueron hechas por Él permanecen por su voluntad. Todas las cosas por Él fueron hechas, y así debe de ser, mayormente incluso en los que Él ha llamado para su verdadera santidad, para la verdadera santidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia verdadera y columna y baluarte del Dios viviente. La cabeza es la que ordena, la cabeza es la que guía, y a la cabeza se le pregunta y a la cabeza se le busca para que el cuerpo sea santo en toda su manera de vivir, porque el cuerpo santo es la acción que se hace, es la acción con la cual se ejecuta la obra que se ejecuta, y Él es santo si Cristo es la cabeza. De lo contrario es la propia santidad del hombre. Pero nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, la cual es perfecta más que todas las cosas. Amén.